Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Bernardo Barranco, especialista en temas religiosos. Muchos de ustedes seguramente lo han escuchado en la radio, en diversas participaciones a la salida de Benedicto XVI y la entrada del Papa Francisco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Análisis interesantes, sobre todo de los objetivos que debe de cumplir el Papa en estos 2 primeros años antes de que la curia se lo trague, ¿no? Bueno, es un poco la tesis que he manejado, es decir, es un Papa viejo, por lo tanto, lo que haga o deje de hacer va a ser determinante los 2 primeros años. Si no, corre el riesgo de lo que vivió Benedicto XVI, que cuando quiso cambiar ya no pudo. Es decir, la curia se había empoderado y dominaba ya el Vaticano. Entonces, la renuncia fue un recurso muy inteligente que utilizó el Papa. Y el Papa Francisco, pues viene, por lo menos con muchos símbolos, señales de que quiere hacer cambios, ¿no? Sobre todo en términos de humildad, de sencillez, de rechazar todo lo que es oneroso, los lujos extremos. Austero. El tema de la austeridad, eso es muy interesante. Entonces, ¿pero sí? ¿De verdad es el Papa de los pobres? Yo tengo mis dudas. Él ha lanzado la señal más poderosa de su nombre, Francisco. Francisco, hay que recordar, es el fundador de la orden de los franciscanos, muy radical en el tema de la pobreza y muy crítico respecto al poder de la Iglesia Católica. Incluso en la época, en el siglo XIII, desató movimientos como los dulcinos o los iconoclastas, que eso no se andaban con cuentos, eran rudísimos. Entraban a las iglesias y rompían las imágenes, por eso se llaman los iconoclastas. Se espera de que haya cambios, ¿no? Ahora, el pasado que él tiene tampoco le ayuda mucho, porque Bergoglio pues viene de una iglesia muy conservadora como es la Argentina. Él es conservador, ningún cardenal entró al cónclave con etiqueta de progresista, y bueno, pero una cosa es el pasado y otra cosa es el Papa. Juan XXIII, el Papa bueno, era un Papa muy conservador, era un cardenal muy conservador y se convirtió en el gran revolucionario de la Iglesia. No hay por qué no dudar, todo el mundo le está dando como algo así como un periodo de gracia a Francisco. ¿Se puede ser congruente cuando se vive con las amenidades del Estado Vaticano, con los gastos que implica, obviamente, el cuidado, manutención, operación, etcétera, de ese monstruo que es la Iglesia? Bueno, con este rollo de soy el Papa de los pobres. Déjeme decirle que no es tan grande el Estado Vaticano, ¿no? Si uno compara, la Secretaría de Agricultura de México tiene más funcionarios que el Vaticano. Es un Estado muy pequeño. Lo que pasa es que tiene gente muy calificada dentro, gente que te habla 5 o 6 idiomas, lo más granado, digamos, del mundo, y sobre todo italiano, está ahí. Los lujos van más por el lado de ese estilo petrificado monárquico, ¿no? Las grandes formalidades, las grandes ceremonias, las liturgias, todo eso. En realidad no es un Estado que gaste mucho en términos de gasto corriente. Sin embargo, está a los ojos del mundo, y uno de los grandes problemas que tiene pues, es el manejo del dinero de la banca vaticana, que además no tiene mucho dinero. Yo leía, son 6.000 millones de euros, que no es nada para un Estado-nación. La pregunta es, ¿por qué el Estado Vaticano tiene un banco? ¿Por qué no utiliza la banca de Italia, una banca ética, la banca europea? ¿Qué necesidad tiene la Iglesia, el Vaticano, de mezclarse demasiado con temas de lavado de dinero, de uso de recursos de crimen organizado? ¿Qué necesidad para una institución que se supone que maneja los valores, la fe, la creencia, para poder manejar esos temas? Y por supuesto el tema de los Batilix tendrá que ser abordado de manera inmediata si se quiere marcar una pauta. No, el tema de los Batilix son los escándalos internos, el tema de la banca que había señalado anteriormente, el tema de la pederastia ya envió una primera señal, pero sobre todo el tema de la curia, una curia tremendamente corrupta, que ha dado muestras y la sociedad de mucha antipatía
de una curia que se sirve del poder religioso para privilegios personales. Y ahí el Papa tiene que dar señales muy claras. Y la primera gran señal que aún no ha dado, pues es quién va a nombrar, quién va a ser su mano derecha, quién va a ser el secretario de Estado. Hasta ahora lo que hemos tenido del Papa son muchas señales, muchos símbolos de que probablemente haya cambios de estilo. Sí. Pero hasta ahora no ha tenido, hasta este momento, decisiones de Estado que nos permite decir, ya dio un paso importante. Estamos esperando que el Papa tome decisiones de Estado. Y ha marcado distancia de algunos nombres en particular. Sobre todo del cardenal Bernard Law, que se lo encontró en una parroquia, le dijo, ¿usted qué hace aquí, señor? Usted debe estar recluido. Hay que recordar que es el ex cardenal de Boston, que estuvo implicado en decenas de protecciones a curas pederastas. Entonces, y que estaba dentro del círculo poderoso. Así es, que estaba protegido en el Vaticano, que está requerido por las autoridades norteamericanas. Entonces lo vio, andaba en la iglesia, le dijo, usted tiene que estar recluido, usted no puede estar acá, usted tiene que estar en claustro, tiene que estar enclaustrado. Y esa es buena señal. Pero repito, son buenas señales, símbolos, gestos, mensajes, pero hasta ahora no ha tomado todavía una sola decisión de Estado. En México se empezó a hacer cierta movilización a través del ex sacerdote Atié respecto a la recolección de firmas en contra, por ejemplo, de la participación de Norberto Rivera, sobre todo por los escándalos también de pederastia aquí en nuestro país. ¿Hay alguna señal hacia el poder eclesiástico en México? Fue un movimiento muy interesante que fue a nivel internacional. En Estados Unidos, frente al cardenal Mahony, hubo un gran movimiento de quédate en casa, no te vayas. O sea, porque son ciertos cardenales que estaban muy imbricados con el tema de la protección y encubrimiento de pederastas, que se les considera indignos de que participen en la elección, porque con su voto se podría validar una tendencia en la Iglesia. Entonces, lo mismo pasó en Boston, lo mismo pasó en Inglaterra, que obligó a que O'Brien renunciara a ir. Lo mismo pasó en Bruselas con Daniels, con el cardenal Daniels, y en México también. Entonces, es muy interesante. ¿Pero alguien renunció a ir? Sí, claro, en Inglaterra. ¿Aquí en México? No, en México no. Tenemos cara En dura. México el cardenal Norberto Rivera hizo como que la Virgen le hablaba, o sea, no hizo ni caso, literalmente, ¿no? Y para mí es muy interesante porque son por primera vez, los católicos, en tanto sociedad civil, se expresan de manera masiva y señalan a aquellos pastores que los considera indignos o impropios de ejercer tales mandatos. Y esto no se había visto. O sea, en la Edad Media había visto algunos que habían sido apresados, o con cónclaves que habían sido tomados por ejércitos, etcétera. Pero en la perspectiva moderna, el que un católico se organice en tanto sociedad civil es algo verdaderamente novedoso. Todas las firmas que fueron enviadas. 25,000, ni más ni menos. Y la Iglesia hizo esto, como que la Virgen no, como aquí no pasó nada, la voluntad de no saber. Ahora, el hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto haya hecho la invitación, obviamente el Papa tenía que decir muchas gracias, ya lo tomaré en cuenta, pero de que viniera a México también tendría que mandar allí una señal de reunión, por ejemplo, con las personas que quieren expresarle cuáles fueron sus vivencias en este grupo de personas que han sido violadas en su integridad y que no han recibido hasta ahora respuesta. La vez pasada Benedicto XVI, hasta donde entiendo, no lo recibió. Así es. ¿Cómo sería esta primera visita? Primero hay que ver si se va a dar esta visita o no. Todos los países latinoamericanos que se dieron cita, parecía como una asamblea latinoamericana cuando se dio el ascenso pontifical del Papa Francisco, todos los han invitado. Entonces, más bien hay que ver cuándo y en qué momento. Y la primera visita, que sí es un hecho, está en Brasil en julio. Ya estaba comprometido. Y ahí vamos a ver los rasgos, vamos a ver si hasta dónde va. Ahí también hay víctimas de abuso sexual. Vamos a empezar a ver cuáles van a ser los gestos del Papa Francisco. Lo que sí sería deseable es que completara la faena que no hizo Benedicto XVI y tener la deferencia de reunirse con las víctimas. Sobre todo en México, en donde está uno de los casos más sonados en el mundo entero, que es el caso de Marcial Maciel. ¿Por los legionarios de Cristo siguen siendo tan poderosos? No, son poderosísimos, los legionarios siguen teniendo mucho poder
porque los legionarios, más que una congregación religiosa, son una empresa. El objetivo no es salvar almas, es recolectar dinero. Por lo tanto, los legionarios tienen el poder de los poderes fácticos, y por supuesto que ellos boicotearon cualquier encuentro, que era obvio, porque Benedicto XVI se había reunido en todos lados con las víctimas, y la pregunta es, ¿por qué en México no se reunió con ellas? Hasta en Malta, que es una pequeña isla, ahí en las notas periodísticas hablaban que hasta lloró el Papa con las víctimas. La pregunta es por qué. Una posible respuesta, una hipótesis, es que los legionarios siguen siendo muy poderosos en este país. Entonces, legionarios, el Banco del Estado Vaticano, por supuesto el tema de los Batilix, abrirlos, todo eso lo tiene que hacer en un periodo muy corto de tiempo. 2 años, 2, 3 años. Sobre todo el tema mayor es la reforma de la curia, hacer cambios, hacer que la curia tenga el sentido primario de servicio al conjunto de la Iglesia y no servirse del conjunto de la Iglesia para privilegios personales. Y el nivel de descomposición de la curia es tal que los Batilix han señalado que hay como lobbies o redes de grupos homosexuales al interior, de grupos de presión política y de grupos vinculados al lavado del dinero. Menuda tarea tiene el Papa. ¿Había estado en algún momento en esta situación la Iglesia Católica? En la época moderna no. Que se conozca este nivel de descomposición de su estructura no lo había tenido. Había tenido a lo largo de 2000 años, ha tenido muchas historias, claro, ¿no? Invasiones, ha habido 3 papas al mismo tiempo, imagínense la crisis, ha habido papas prisioneros, etcétera. Pero en la época moderna, sobre todo de la Ilustración para acá, nunca había existido este nivel de cuestionamiento al gobierno y a la estructura de la Iglesia, que sin duda mina su autoridad moral. Y esto se refleja en la caída porcentual de los católicos a nivel mundial. México no es la excepción. En el último censo marca una caída al 83%, pero tenemos países como Brasil, el país con mayor número de católicos, que han caído al 63%. ¿Influyó de alguna manera que se escogiera de esta nacionalidad el hecho de querer, pues de alguna manera, activar nuevamente este fervor en esta parte de Latinoamérica? Yo creo que sí, yo creo que la catolicidad a nivel geopolítico, a nivel de lo que se llama la eclesiósfera, un concepto horrible, pero que es, lo usan los académicos, es decir, las áreas de influencia católicas están viendo que en América Latina hay una caída en picada. Y muy probablemente el nombramiento de un cardenal, de un papa latinoamericano, sirva para frenar, para revertir esta tendencia. Lo cual significa que será un papa que viaje no tanto en Europa como lo hizo Benedicto XVI, que él quiso dialogar con la cultura europea. Que ya lo tiene un poco más perdido que Latinoamérica. Está mucho más perdido, sino tratar de rescatar a América Latina. Entonces, muy probablemente lo tengamos muy seguido por acá, por esta región. Y el tema de la edad, digo, porque es contradictorio que haya salido Benedicto XVI en gran medida por problemas de salud y edad que él refirió, y pues tengamos a un papa. Lo que pasa es que tampoco había mucha tela donde escoger, ¿no? El promedio de edad de los cardenales era de 73 años. Cuando la Iglesia misma a los 75 te jubila, ¿no? Si usamos todo el lenguaje. Entonces, más bien el colegio cardenalicio está muy envejecido. Entonces, sí había gente de 58 o 60 años, 60 años, imagínate, los chamacones del Vaticano, ¿no? Los muchachones. Los muchachones, pero no eran muchos, ¿eh? O sea, tampoco creas que hay tela. Esa es una explicación. La otra es que tampoco los cardenales se quisieron jugar por un proyecto a largo plazo, como fue con Juan Pablo II, que entró a los 58, claro, ¿no? Más bien es como seguirle jugando a una especie como de pontificados en decenios. Esta es un poco podría ser la hipótesis. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Bernardo Barranco. No le cambien. ¿Y tú ya? ¿Y tú ya? ¿Y tú ya? ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República.
Seguimos con Bernardo Barranco. A nivel México, Latinoamérica, vemos esta caída en el catolicismo, pero ¿cuáles son aquellas religiones o filosofías que están tomando justamente esos huecos que dejan la sociedad? En América Latina, en general, son los movimientos de carácter pentecostal y neopentecostal. Son los que más son movimientos cristianos, por así decirlo, que utilizan mucho la emoción, los sentimientos, la euforia, la catarsis, la crisis, el llanto, el manejo de lenguas. Uno puede decir que son religiones muy irracionales, pero no, son religiones o son sensibilidades religiosas muy cálidas, así donde la gente encuentra una acogida, encuentra un nombre, un apoyo frente a sociedades y sobre todo en sectores más bien populares es donde se da este fenómeno. ¿El Islam? No, el Islam en América Latina no tiene. El Islam es una religión que a nivel mundial es la que tiene una mayor tasa de crecimiento, pero en América Latina no. ¿A qué se deberá? La cuestión de la lejanía, la cultura ciertamente tiene una influencia importante y sobre todo la concepción religiosa del Islam. Hay que recordar que el Islam junto con el judaísmo son religiones mucho más integrales. Integrales significa donde la dimensión social, la cuestión del poder, la cuestión familiar y la religiosa están estrechamente unidos a un mismo concepto. Nosotros en el cristianismo estamos ya más habituados a como la separación de esferas, donde el polo cristiano, la fe, tiene en principio que influir poco en la toma de decisiones en materia de la esfera pública. En cambio, estas religiones presuponen mucho mayor integralidad, es decir, estados muy proclives a lo religioso. El hecho de que haya esta resistencia a la actividad de Norberto Rivera, etcétera, y que por otro lado, en contraparte, el gobierno federal esté por lo menos analizando la posibilidad de dar instrucción católica a través de las escuelas públicas, es justamente hacer este trabajo de volver a encantar a los mexicanos para que profesen la religión católica ante esta pérdida? Bueno, mira, son muchísimas preguntas en una sola. La primera es que constitucionalmente no pueden darse instrucción religiosa porque tendrías que cambiar primero el artículo 3 de la Constitución, que establece muy claramente que la educación es laica. Y cuando se dice laica es que está ausente la dimensión religiosa. Pero pueden intentar de manera velada. No, de hecho el 10% de la educación en este país es religiosa, pero es la educación privada, ¿no? Y no es cualquier 10%, son las élites que se forman en colegios, en universidades privadas, generalmente católicas. Pero lo que está hoy como una gran tajada, digamos, suculenta para la Iglesia Católica, es poder entrar en el mundo de la educación pública, sobre todo en las primarias. Pero ¿ahí tiene puesto el ojo Norberto Rivera? La Iglesia Católica desde hace años. Y por eso el primer paso, el gran debate que está en este momento, es el cambio al artículo 24 de la Constitución, que es sobre el tema de la libertad religiosa. ¿Qué significa? Que tú como madre tienes la libertad religiosa de poder determinar qué tipo de instrucción puedan tener tus hijos y por lo tanto, si no hay instrucción, tú te puedes amparar. Entonces, lo que estamos viviendo ahora no es, digamos, el asalto al artículo 3, sino una especie como de preámbulo que le permita jurídicamente, en este caso no a la Iglesia, sino a los padres, al poder defender su derecho. Entonces, pero es verdaderamente tortuoso, yo diría hasta masoquista, porque seguramente vamos a tener muchas confrontaciones. Lo que sí creo es que se tiene que definir claramente el papel que tiene la religión en el conjunto de la vida social. Es un tema que está ahí y que creo que con el gobierno de Enrique Peña Nieto se tiene que clarificar, sobre todo cuando Enrique Peña Nieto, él es muy católico. Sí. Él viene de una escuela, todas las escuelas son católicas, él tiene parientes que han sido obispos, él tiene una deferencia natural hacia los católicos, hacia la Iglesia Católica, y por lo tanto hay muchos sectores, sobre todo en el mundo evangélico, que se sienten amenazados. Entonces creo que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto vamos a tener una de las más grandes batallas, por así decirlo, en términos del carácter laico del Estado mexicano. ¿Y qué
¿qué tal el carácter laico del resto de los medios? A lo mejor medios de comunicación, la educación, las redes, etcétera. ¿Cómo estamos? Bueno, en radio han crecido mucho no concesiones, sino iglesias que tienen dinero y que compran espacios. Y en televisión también. Si uno prende en la televisión abierta, en las noches uno encuentra en Canal 4 Pare Sufrir, que es una iglesia pentecostal. Y encuentra porciones mágicas y buenos consejos. Muy seguido, además. Todos los días. Y todos los días de los 7 días de la semana. Hay una invasión, pero no es una invasión religiosa, pero que es salvaje, porque son los que tienen dinero, los que pueden comprar en una estación una hora, o pueden comprar una barra, o pueden comprar tiempos en televisión. Ahí se tiene que regular. En principio, no está permitido ese tipo de cuestiones. No está permitido. Ni está permitido, sobre todo, que tengan propiedad sobre canales, sobre estaciones de radio o medios electrónicos. Internet no entra acá. Entonces ahí tendría que haber una regulación y clarificación. Yo creo que en un régimen de libertades no está mal, porque es una oferta entre otras, que se puede hablar de religión de manera abierta. ¿Qué es diferente al programa, por ejemplo, 18 años donde hablabas de diferentes religiones? Claro, mi programa no era religioso, era sobre el impacto de las religiones en la sociedad. La oferta de información, de debate, etcétera. No era para hacer proselitismo y vénganse con la religión, ¿cuál? La religión de Barranco no existía, ¿no? Pero hubiera podido, ¿eh? No creo, pero sí hay programas que son proselitistas. Esto es lo que se tiene que regular, ¿no? Como Pare de Sufrir. Ese sería uno. Y que en términos de libertades no está mal que haya, pero que sea equitativo. El carácter laico del Estado es que haya equidad. Y no los que tengan mucho dinero son los que van a tener mayor posesión en términos de tiempo. El Estado laico tiene que regular y decir, bueno, es inevitable que haya programas, sí, pero que haya, pues, uno para pentecostales, otros para iglesias históricas, metodistas, luteranos, etcétera, otros para católicos, otros, etcétera, para las iglesias judías. En este momento, digo, es salvaje, porque es por la ley de la oferta y la demanda. El que tiene dinero, pum, paga y entra al aire. ¿Las religiones del mundo se terminó o en qué estamos? No, sí, es un periodo que se terminó. Estuve 18 años al aire, cuando hace 18 años era verdaderamente una osadía hablar de estos temas. Había puntos muy claros que no se había de meter ni con el presidente, ni con los militares, ni con la Virgen de Guadalupe. ¿Y con quién se metió usted? Con todos. No, la idea era... En esta Semana Santa para salir del aire. Bueno, fundamentalmente ha sido mi postura crítica con los legionarios y con precisamente el cardenal Norberto Rivera. Es decir, una de las características que he tenido de siempre es una crítica al abuso del poder. Y en ese sentido fui un poco rudo con el cardenal. El cardenal hace 8 años dijo que, en broma, cuando le preguntaron, se sonaba mucho para papa, si tenía chance de ser papa, tenía oportunidad. Dijo que sí tenía más oportunidad que su hermana, que era religiosa, ¿no? Y hasta ahí llegó. Y yo señalé que con tantos errores que ha cometido en estos 8 años, caída de los católicos, la mayor parte de las mujeres que abortan son católicas, el tema de la protección a Maciel, la protección a Nicolás Aguilar, un abusador sexual, y otros casos como estos, con todo esto, su hermana tenía más probabilidad de ser papa que él, y eso le molestó mucho. Yo sé que él levantó su poderosa voz para cuestionar la osadía que había tenido, y bueno, y además también pues por cuestiones comerciales, y usaron una absurdísima cláusula que nunca he firmado porque no tengo un contrato de exclusividad, ¿no? Que es absurdo porque no, digamos, lesiona mi derecho laboral, y a partir de eso es cuando se establece una estira y afloje, ¿no? Pero yo finalmente determiné cerrar ese ciclo y bueno, tratar de buscar otros espacios, ¿no? Es usted muy solicitado en diferentes medios de comunicación por la especialidad que tiene en este tema. ¿Buscaría algún otro espacio en radio, televisión, etcétera, para seguir al aire y de alguna manera pues dando fruto, respuesta a toda la demanda de dudas, inquietudes que tiene la gente? No, en México ha crecido mucho el estudio académico, sociológico, antropológico de las religiones.
Yo lo que he logrado en estos años es tener como mayor experiencia comunicativa frente al tema, ¿no? El saber manejarlos, a veces con desparpajo, sin temor en el tema. Y sí, me gustaría, ¿por qué no? Pero tampoco es algo que me obsesionaría, hay muchas cosas que hacer, pero si hay la oportunidad, por supuesto que me interesa seguir, sobre todo porque programas de análisis también son programas que abren espacio a las minorías religiosas. Y creo que es una asignatura pendiente en este país. ¿Podríamos hablar de los 7 pecados de la Iglesia? Le voy diciendo cada uno y me dice con qué lo relaciona. Avaricia. Avaricia, poder excesivo. Envidia. Envidia, lo relaciono sobre todo con el exceso de teatralidad de los actores religiosos. Ira. Ira, una práctica común sobre todo en la alta jerarquía. Gula. Gula, obispos barrigones que se la pasan en comidas, en comilonas y en revistas de moda. Lujuria. Lujuria, una asignatura pendiente no explícita en el mundo religioso católico. Pereza. Pereza, ganas de no ir más allá en términos pastorales. Soberbia. Soberbia, la actitud predominante en la jerarquía. Para terminar, hay focos sobre la religión católica, sobre el cardenal Norberto Rivera. Este tema puede cambiar en muchos sentidos la historia de los países y del propio poder al interior de la Iglesia. ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que el cardenal Rivera, para empezar, le queda poco tiempo, le quedan 4 años. Ya va a entrar pronto en periodo de retiro. Creo que con él se va una generación de actores religiosos que no tuvieron ni el carisma, ni la fuerza evangélica, ni el liderazgo espiritual para poder conducir la Iglesia. Más bien fueron actores que se conformaron con el poder terrenal. Fueron seducidos más por el poder político que por el poder, digamos, de la fe y del espíritu. Y creo que no solamente hay Norberto Rivera en México, hay muchos Norberto Rivera en América Latina. Y creo que es una generación que está a punto de ser recambiada, pero el problema es que no veo cuáles son como los soportes de una nueva generación de cardenales. Muy bien, le agradezco mucho, Bernardo Barranco. Una oportunidad, placer también. Aquí en Galería VIP, pásenla muy bien.